Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias Marjorie por la invitación y agradecerte también por formar parte desde ya en la Academia Médicos en Proceso. Eh, Déjenme presentarle, mi nombre es Eric Fran González Bocanegra, soy estudiante del 10º ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Señor Recipán, actual coordinador de trivias academias en Asocien USS y formo parte de la plena docente de la Academia Médicos en Proceso. Agradecer también a los participantes de esta reunión que con mucho dedicación y esmero, sobre todo se ha preparado esta linda ponencia y espero que la disfruten. Agradecer también a cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la ponencia. Stephanie, ¿me confirmas por favor si se aprecia bien? Stephanie, ya, muchas gracias. Bien, en cuanto a la semiología respiratoria, bien sabemos que en la actualidad las consultas más frecuentes son por parte de afecciones pulmonares, ¿no? Dado que semiológicamente, pues tenemos que tener con un concepto muy claro, ¿no? En base a lo que es realizar una análisis adecuada y un buen examen físico, ¿no? Partiendo de ello, por 4 conceptos muy importantes, que es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. En cuanto a las generalidades, ¿no? Como ya lo venía diciendo, en las generalidades se van a detallar eh, el concepto muy importante de la topografía torácica, ¿no? Porque es importante conocer acerca de ello, pues para realizar un examen físico adecuado se debe tener en cuenta tanto los planos anatómicos y sobre todo las líneas y regiones que pertenecen a la propia topografía torácica, las cuales tenemos, por ejemplo, la línea axilar anterior derecha. Mm, A ver. Ya, ya bueno, en cuanto a lo que es la línea axilar anterior derecha, que se puede mostrar, pues aquí se delimita también lo que es la línea medioclavicular derecha y en un plano anterior. Sobre todo, tener en cuenta también lo que es el ángulo de Luis, que posteriormente lo vamos a explicar, que se encuentra a nivel de la segunda inserción a nivel de cartílago costal en el esternón, ¿no? Tenemos lo que es en un plano lateral la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar anterior y posterior, ¿no? En este caso también evidenciamos en una vista posterior la línea vertebral y la línea escapular. También recordar que también forman parte aquí regiones que acompañan a la topografía torácica, como por ejemplo tenemos la región infraclavicular, tenemos la supraclavicular, la infraclavicular, la región mamilar y la región esternal en una vista anterior. En una vista lateral tenemos la región axilar y la región infraaxilar. En cuanto a lo que es la vista posterior, encontramos la región supraescapular, la región escapular propiamente, la región interescapular y la región infraescapular. Bien dicho esto, vamos a pasar acerca de lo que es el ángulo esternal de Lewis. ¿Qué importancia acerca de ello, no? La ubicación del ángulo esternal de Lewis en un examen físico propiamente es reconocer, ¿no? Que se encuentren a nivel del segundo espacio intercostal a nivel de lo que es el esternón, ¿no? Lo que va a permitir esta localización del ángulo esternal de Lewis es la maniobra tan importante de poder contar las costillas, ¿no? Hay un punto muy importante aquí, dado que se va a aplicar, como ustedes ven, ¿no? En este caso los dedos, el dedo índice y el dedo medio, ¿no? Se reconoce el arista transversal, como vemos acá esta línea, que va
a dividir anatómicamente el ángulo esternal de Lewis, sobre todo el dedo índice y medio van a estar sobre los espacios intercostales, ¿no? Tratando de contar las costillas. Si en caso no se aprecia el ángulo esternal de Lewis, pues se palpará inmediatamente la primera costilla, ¿no? Bien, seguido ello, vamos a hablar acerca de la exploración física. La exploración física tiene un papel muy importante, como hablamos semiológicamente de los 4 procedimientos importantes, en lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. El primer paso es la inspección y acerca de ello vamos a hablar ahora. En la inspección encontramos alteraciones generales. Muchos pacientes acuden presentando alteraciones a lo que es a nivel del estado de nutrición. Muchas veces, por ejemplo, en la presencia de un carcinoma broncógeno, por ejemplo, los pacientes acuden con presencia de caquexia, ¿no? Un estado de delgadez y sobre todo también la cianosis muchas veces es vista en casos de insuficiencia respiratoria, donde el oxígeno se ve disminuido y es por ello que se presenta esta coloración violácea en la piel, ¿no? En la piel y faneras de las personas. Por ejemplo, el aleteo nasal y lo que es en este caso la utilización de músculos esternocleidos mastoideos en una crisis asmática claramente se evidencia y la facies, por ejemplo, en los pacientes con bronquitis crónica, una facies abogatada azul. En pacientes con neumonía neumocócica suelen aparecer lo que es el eritema malar en el lado afectado y asimismo reconocer ello es de importancia, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la posición del decúbito lateral, hay algo muy importante que se refiere acerca de ello, ¿no? En pacientes con derrame pleural, específicamente unilateral, ¿no? Del mismo, de un solo lado, aquí los pacientes presentan lo que es dolor, ¿no? Entonces, ellos para atenuar y aliviar la disnea y el mismo dolor, pues se colocan en posición de costado, ¿no? Ya sea si es el lado derecho o el lado izquierdo, para atenuar o aliviar las molestias. En la inspección se evalúa el tamaño, la forma, la simetría. Claramente está que debemos comparar el diámetro anteroposterior con el diámetro transverso y evidenciar si es que hay presencia de abovedamientos, retracciones. Es muy importante también examinar la piel, ¿sí? El desarrollo de músculo esquelético y las alteraciones de la circulación venosa. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar algunas patologías de pacientes con presencia de alteraciones de la circulación propiamente dicha y alteraciones en piel, ¿sí? Por ejemplo, en la primera imagen observamos, ¿no? A un paciente con una región de eritema, ¿no? Aspecto rojizo, ¿no? Presencia de vesículas ubicadas en un dermatoma, específicamente en la región anterior del tórax, ¿no? Esto suele originar también dolor y pues es de relevante importancia tener en cuenta examinar tanto piel. Por ejemplo, es un paciente con un tumor mediastínico, ¿no? Se va a evidenciar una alteración de la circulación venosa superficial a nivel de tórax y esto puede deberse por una compresión de grandes vasos. Incluidamente también tenemos en pacientes con hepatopatía crónica, eh, con diagnóstico, por ejemplo, de cirrosis hepática, ¿no? Vemos arañas o nevos vasculares que son característicos de las manifestaciones de esta enfermedad, en lo que es el llamado edema en esclavina y lo que es donde indican las fechas negras, indican lo que es en la circulación colateral, ¿no? Esta paciente de sexo femenino presenta un diagnóstico del síndrome de la vena cava superior eh, asociado a las patologías con alteración de la circulación venosa y alteración en piel. Bueno, en los tipos de tórax tenemos dos clasificaciones importantes. Tenemos el tipo de tórax estático y el tipo de tórax dinámico. Ahora aquí la diferencia, ¿no? El tipo de tórax estático, tenemos los principales clasificaciones. Por ejemplo, en esta imagen observamos el tórax en tonel o infundibuliforme. Es un tórax generalmente presente en pacientes con enfisema pulmonar. Hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax.
¿sí? Miren, por ejemplo, en esta imagen es un característico de un tórax cifoescoliótico, alteración de la columna vertebral. Ahí, acá las costillas se están aproximando, se están separando, y como aprecian en la imagen, pues claramente existen pacientes que acuden con ese tipo de tórax, ¿no? A consulta, y también tenemos lo que es el tórax en embudo, o también llamados el pectus excavatum, donde hay un aumento también del diámetro anteroposterior, y como su mismo nombre lo dice, tiene aparente forma de embudo, en donde el esternón se desplaza hacia inferior, ¿no? Hacia inferior. En el tipo de tórax, aquí en esta imagen apreciamos lo que es el tórax en quilla, o también el pectus carinatum, en donde va a haber depresión de los cartílagos costales y un desplazamiento anterior del esternón. En el tipo de tórax dinámico, aquí, como su mismo nombre lo dice, pues va a analizar los movimientos del tórax, ¿no? A través de ello, de los movimientos respiratorios. Por ejemplo, en el tipo respiratorio encontramos tres tipos principales, tanto que distinguen al varón, a la mujer y sobre todo al niño, ¿no? Por ejemplo, en los varones la respiración es costo-abdominal, en lo que son, en este caso, en las mujeres, es costal superior, y en los niños es una respiración abdominal. Dada la frecuencia, bueno, la frecuencia normal, respiratoria normal en un paciente es de 12 a 24 respiraciones por minuto, siendo un promedio de 18 respiraciones también lo habitual normal. Por ejemplo, en el caso de la bradignia hay una frecuencia disminuida y por ende hay un menor, en este caso de 12 respiraciones por minuto. En cuanto a taquipnia es el aumento de la frecuencia, una frecuencia aumentada mayor a 24 respiraciones por minuto. Por ejemplo, si el paciente acude con 25 o 30 respiraciones por minuto, quiere decir que está desarrollando una taquipnia, ¿no? Entonces, en el ritmo de los movimientos respiratorios, pues consta de tres tipos. Tenemos en este caso la respiración de Cheynes-Stokes. Esta respiración de Cheynes-Stokes se presenta en trastornos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Muchas veces también tenemos la respiración de Biot. Hay algo muy típico y muy característico aquí. En la respiración de Biot es característico de la meningitis y sobre todo se presenta en lesiones del sistema nervioso central. También en lo que es la respiración de Kussmaul, muchas veces se presenta en lo que es acidosis metabólica. En amplitud hay dos términos importantes. Tenemos el de polipnia, que significa una respiración aumentada o en este caso superficial, ¿no? Y en cuanto a la batipnia, que es una respiración disminuida, también teniendo en cuenta la relación en inspiración y en expiración. El siguiente paso es la palpación. En cuanto a la palpación, tenemos que tener en cuenta que a través de ello va a permitir o brindar aportes que van a fortalecer a los datos sugeridos en la inspección, ¿no? Es complementario. Entonces, en la palpación constituye partes blandas, caja torácica, elasticidad torácica, vibraciones vocales, ¿no? Por ejemplo, también se determina aquí las alteraciones de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes acuden con frecuencia, por ejemplo, en cuanto a fracturas o a fisuras, ¿no? Estas pueden presentarse a causa de traumatismos, que es también las causas más frecuentes que pueden acudir. Por ejemplo, otro punto son las neuralgias. Estas neuralgias suelen acompañarse de hiperestesia cutánea, ¿no? Y un aumento de dolor a la palpación, ¿no? Si es que está palpándose en esa área, pues el paciente siente un dolor intenso, ¿no? En cuanto a lo que es el síndrome de TIS, por ejemplo, acompaña una osteocondritis controesternal, que también hay una elevación de dolor, ¿no? Entonces, en elasticidad torácica, esta práctica es de escaso valor semiológico, pues, puesto que en la elasticidad torácica vemos que también suele encontrarse elevada específicamente en niños y en mujeres, ¿no? Asimismo, en cuanto a la expansión torácica, siempre se va a determinarse durante la inspiración, ¿no? Se pide al paciente, se le solicita que inspire
para evaluar vértices, como por ejemplo en esta imagen, colocando las palmas de las manos, ¿no? Sobre todo en este caso, en la inspiración, y se evalúan también bases pulmonares, vértices pulmonares y bases pulmonares, solicitando al paciente durante la inspiración. También se evalúan las vibraciones vocales, ¿no? A través de las vibraciones vocales, su mismo nombre lo dice, estas provienen de las cuerdas vocales. Estas vibraciones vocales suelen presentarse, ¿no? Dada por tanto también en este caso por la bifurcación traqueal, que estas viajan, ¿no? Hacia el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, es por ello que mostramos dos imágenes muy importantes. Con las palmas de las manos se va a realizar de forma simétrica, ¿no? Por ejemplo, si es en la región posterior, se comienza en este caso simétricamente y se le solicita al paciente que repita la palabra 33, ¿no? Puede ser con las palmas de las manos o con el borde cubital, pero siempre de forma simétrica. En cuanto al incremento o disminución de las vibraciones vocales, pues muchas veces hay patologías que hacen que éstas se eleven o disminuyan. Pues, por ejemplo, en cuanto a su elevación, ¿no? Tenemos que estas vibraciones vocales pueden estar elevadas en condensaciones pulmonares por presencia de neumonía, ¿sí? De la neumonía es lo más clásico y lo más característico dentro de ello. Tenemos también por causa de cavidad. En cuanto a cavidad nos referimos a cavernas, ¿no? En este caso la formación de la destrucción del parénquima, ¿no? Por causa de tuberculosis. En la disminución tenemos la telectasia por retracción del lóbulo pulmonar, ya sea unilateral o bilateral, enfisema pulmonar, derrame pleural. Hay que tener en cuenta muy en claro cuando nos referimos a derrame pleural, porque en el derrame pleural estas se encuentran disminuidas por presencia de colección líquida, ¿no? Bien sabemos que la pleura es una hoja que recubre a cada pulmón, ¿no? Estas, en este caso, cuando ocurre el derrame pleural, se interpone el líquido y es por ende que las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas, ¿no? En el neumotórax también se evidencia ello. En cuanto a la percusión, es el tercer paso semiológico referente al aparato respiratorio. Pues aquí al momento de percutir, propiamente, se provocan sonidos, ¿no? Se provocan sonidos que esto acompaña de golpes suaves, breves y repetidos. La técnica más usada aquí es la técnica indirecta o dígito digital o de Gerard. Esta técnica aplica, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen observamos a una mano derecha y a una mano izquierda. La mano izquierda siempre va a estar apoyada sobre la superficie, bueno, en este caso la superficie torácica, ¿no? Y en la mano derecha, pues encontramos tanto el dedo índice como medio. Aquí en la mano derecha se evidencia que el dedo medio es el dedo percutor, es el dedo con el que se van a hacer los golpes breves, ¿no? Sobre el dedo índice de la mano izquierda, que va a estar sobre la superficie torácica, ¿no? En cuanto a los sonidos que se produzcan, muchas veces vamos a clasificar estos según las patologías que puedan presentarse. Por ejemplo, en un pulmón normal evidenciamos un sonido resonante. El sonido hiperresonante es una mezcla de mate y sonoro, ¿no? Es evidenciado en neumotórax, bueno, en este caso en los pacientes con presencia de aire en la cavidad pulmonar, ¿no? Lo que es el tipo mate o matidez. Esto muchas veces el sonido mate suele percibirse, por ejemplo, en presencia de consolidaciones pulmonares, como ya lo explicaba, en neumonías, en atelectasia pulmonar, en una fibrosis pulmonar grave, la matidez pétrea, por ejemplo, en el derrame pleural y hemotórax, ¿no? Este sonido mate, pues, puede asemejarse, por ejemplo, si se percute la zona ósea, ¿no? Es un sonido sordo, sordo, ya sea por presencia de consolidación, que hay un infiltrado a nivel de pulmones que esté ocluyendo el sonido, que no se escuche de manera resonante, o ya sea por colección líquida, como por ejemplo el derrame pleural, que también origina ese sonido,
un sonido lento y sordo, ¿no? Que no se oye a simple vista. En auscultación, bueno, aquí cabe recalcar que junto con los pasos semiológicos ya mencionados, esto se va a realizar siempre con un estetoscopio bioauricular y sobre todo también pidiendo al paciente, ¿no? La inspiración y expiración sobre todo y manteniendo la calma. eh, Ante ello también se pueden detectar lo que son los ruidos respiratorios normales. Bien, ante la presencia de un murmullo vesicular. Eh, el murmullo vesicular suele aplicarse o suele evidenciarse en este caso en todos los pacientes en este caso en la superficie torácica de igual manera. Este es de tonalidad suave, ¿sí? A diferencia del ruido broncovesicular, que es un ruido de intensidad intermedia, y el soplo laringotraqueal, ¿no? Pero este es de tonalidad alta. Este puede también auscultarse en la cara anterior del cuello, específicamente también en la región de la tráquea. Entonces ahí podemos evidenciarlo, ¿no? En cuanto a los ruidos respiratorios anormales, vamos a encontrar tres tipos importantes, lo que es el soplo tubárico brónquico, ¿no? En presencia, por ejemplo, de consolidación o en alguna neumonía en los pacientes, pues suelen evidenciarse muy frecuentes el soplo cavitario que representa, como ya mencionaba, ¿no? Las cavernas pulmonares en presencia de una tuberculosis, el soplo pleurítico, ¿sí? El soplo pleurítico en cuanto a lo que es presencia de derrame pleural, y los ruidos respiratorios agregados, ¿no? Tenemos los ruidos respiratorios agregados secos y húmedos, ¿no? Bien, bien dicho esto, vamos a pasar a lo que es las variaciones patológicas de la voz. En auscultación de la voz tienen una relevancia muy importante en cuanto a lo que es, dado que la voz también se le solicita al paciente que repita la palabra 33, ¿no? Y a través de ello se van a detectar alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la broncofonía es un aumento de la intensidad de la voz, ¿sí? Muy diferente a la normal, ¿no? La voz se encuentra con un tono más elevado. En la pectoriloquia es conocidamente también como el pecho que habla, porque aquí se muestra también una variante que es la pectoriloquia áfona, que el tono es más suave, a diferencia de la pectoriloquia, que es el tono un poco más elevado.